La historia de Caifás, el hombre que condenó a Jesús, está lejos de ser solo un relato de traición. Al final de su vida, este mismo hombre enfrentó una revelación tan aterradora que cambió para siempre su entendimiento de todo lo que había hecho. En su última confesión, Caifás no solo admitió su culpa, sino que desveló un secreto impactante. Su papel en la condena de Jesús fue, en realidad, parte de un plan divino mucho más grande de lo que jamás imaginó. La redención que vino a través de la muerte de Jesús, ¿acaso su traición no fue más que el cumplimiento de una profecía? ¿Qué nos revela esto sobre el propósito de Dios para la humanidad? No te pierdas el giro final de esta historia. Al final, ¿puede un hombre que jugó un papel tan oscuro en la historia de la salvación encontrar redención? Quédate hasta el final y descubre cómo la revelación de Caifás puede transformar nuestra comprensión del sacrificio de Jesús. Si esta historia te impacta, suscríbete, comenta y comparte con quienes necesiten escuchar esta increíble verdad. Caifás nació en una familia respetada, aunque no perteneciente a la vieja nobleza sacerdotal de Israel. Su historia comenzó en los tiempos turbulentos del siglo I, una época en la que el pueblo de Israel se encontraba bajo el yugo del Imperio Romano. La vida de Caifás no estuvo marcada por una trayectoria directa hacia el sacerdocio, sino por un ingenioso ascenso que supo utilizar las corrientes políticas y religiosas de su tiempo. Su verdadero nombre era José ben Caifás, pero la historia lo recordaría como Caifás, un hombre cuyo nombre se asociaría para siempre con uno de los juicios más oscuros de la historia bíblica. Desde joven, Caifás se mostró ambicioso, atento a las oportunidades que el sistema romano ofrecía a los líderes locales. Aunque la familia de Caifás no era de las más antiguas dentro del linaje sacerdotal, su astucia y su habilidad para maniobrar en las arenas políticas lo llevaron rápidamente a ascender en la jerarquía religiosa de Israel. El puesto de sumo sacerdote, que en un principio parecía inalcanzable para alguien como él, fue adquirido a través de alianzas con el gobernador romano y un agudo sentido de lo que significaba poder en aquellos días. Caifás no solo era un hombre con gran conocimiento de la ley judía, sino que también entendía que, bajo el control romano, su habilidad para mantener el orden en el templo y garantizar la estabilidad religiosa de Israel le daba un control considerable sobre la vida diaria del pueblo. Como sumo sacerdote, Caifás se convirtió en el hombre más poderoso dentro de la estructura religiosa, y su influencia no solo se limitaba al templo de Jerusalén, sino que se extendía a las cortes romanas. Los romanos, que veían el sacerdocio como una herramienta política esencial, encontraron en Caifás un líder dispuesto a hacer lo que fuera necesario para mantener la paz y el orden, incluso si eso significaba sacrificar la justicia divina. El carácter de Caifás era firme y calculador, cualidades que, a lo largo de los años, le permitieron manipular las circunstancias a su favor. Su amor por el poder lo llevó a ser un hombre despiadado en muchos casos, pero también pragmático. Sabía cuándo hablar y cuándo callar, cuándo hacer concesiones y cuándo ser implacable. Era un hombre cuyo principal objetivo era mantener su posición, sin importar los medios. Como líder religioso, tenía la autoridad sobre los sacrificios en el templo y el control sobre las riquezas que llegaban a la casa de Dios, lo que lo colocaba en una posición de gran respeto y temor entre los sacerdotes y la multitud. Pero esa misma ambición que lo llevó a grandes alturas, también sembró las semillas de su caída. Caifás no solo veía en su sacerdocio una oportunidad para servir a Dios, sino también una plataforma para incrementar su propio poder. Su interés por mantener la posición de su familia en el liderazgo religioso de Israel lo llevó a despojarse de toda humildad y dedicarse a la consolidación de un dominio sobre el pueblo.
Aquellos que le desobedecían, aquellos que desafiaban su autoridad o que se oponían a sus decisiones, rápidamente se encontraban fuera del templo, despreciados y marginados. A Caifás no le interesaba el pueblo, sino su estabilidad en el poder, su capacidad para manipular a las masas y para hacer que los romanos le confiaran la tarea de gobernar la vida religiosa del pueblo. Las primeras señales de conflicto llegaron cuando un hombre comenzó a predicar por todo Israel con una voz distinta, una que no temía desafiar las tradiciones establecidas ni cuestionar la autoridad de los líderes religiosos. Jesús de Nazaret apareció como una amenaza insidiosa para la posición de Caifás. Este joven predicador no solo atraía multitudes, sino que desafiaba abiertamente las prácticas religiosas que Caifás había jurado defender. El hombre de Nazaret parecía tener una habilidad sobrenatural para hacer milagros, sanar enfermos, y lo que era peor para los intereses de Caifás, atraía muchos seguidores entre el pueblo, especialmente a aquellos que se sentían oprimidos por el sistema religioso impuesto por los sacerdotes. Caifás, en su arrogancia, no entendía la verdadera magnitud de lo que representaba Jesús. Para él, este hombre no era más que otro líder religioso radical que amenazaba el orden establecido. A lo largo de los meses, el poder de Jesús creció. Las multitudes se reunían para escuchar sus enseñanzas, y algunos llegaron a considerarlo el Mesías, un término que aterrorizaba a los líderes religiosos como Caifás. Después de todo, el Mesías, según las antiguas escrituras, debía ser el liberador de Israel, un líder que traería la independencia política y religiosa, algo que Caifás no podía permitir. Para Caifás, la solución fue clara: este Jesús debía ser detenido antes de que su movimiento se descontrolara. No era solo una cuestión religiosa, era una cuestión de supervivencia política. La paz que tanto valoraba Caifás, y que había logrado con tanto esfuerzo bajo la supervisión romana, dependía de que no surgieran más figuras como Jesús, que pudieran movilizar al pueblo en contra de los romanos, y lo que era aún peor para él, en contra de su propia autoridad. Así, con esta perspectiva de control y preservación del poder, Caifás decidió que el fin justificaba los medios. Sin embargo, lo que él no sabía era que su destino estaba a punto de entrelazarse con el de aquel hombre a quien consideraba una amenaza. En los próximos capítulos, la historia de Caifás tomaría giros inesperados, llevándolo a enfrentarse con una verdad que jamás imaginó. El primer encuentro de Caifás con Jesús no fue cara a cara, pero la noticia de este hombre extraño y su mensaje revolucionario llegó rápidamente a sus oídos. Fue durante la fiesta de la Pascua, cuando Jerusalén se llenaba de peregrinos de todos los rincones de Judea, que Caifás escuchó por primera vez rumores sobre Jesús. Las historias que circulaban por las calles eran intrigantes, pero también perturbadoras. Decían que Jesús, un hombre de Nazaret, había sanado a ciegos, curado leprosos, y hasta había resucitado a muertos. En los círculos más cercanos al poder religioso, estas historias despertaron tanto admiración como temor. Caifás, quien siempre mantenía una vigilancia constante sobre cualquier figura que pudiera desafiar su autoridad, prestó atención a estos relatos. No era una simple curiosidad lo que lo movía, sino una creciente preocupación. Sabía que la popularidad de un líder mesiánico podía desestabilizar no solo el equilibrio social, sino también el equilibrio político con los romanos. En la mente de Caifás, cualquier figura que desafiara el orden religioso establecido era, por naturaleza, una amenaza a la seguridad del pueblo. La información sobre Jesús comenzó a llegar de todas partes. Su enseñanza sobre el reino de Dios era radical. Hablaba de perdón,
de amor al prójimo, de un reino no de este mundo, que desbordaba la tradición judía. Muchos de los seguidores de Jesús eran simples pescadores y campesinos, personas sin voz ni poder en la sociedad, pero lo que los unía era la fe ciega en la palabra de este hombre que parecía tener una conexión divina. Los relatos de milagros y prodigios, sin embargo, no eran lo único que preocupaba a Caifás. Jesús no solo hablaba a las masas, sino que se atrevía a cuestionar las leyes tradicionales, las mismas leyes que Caifás defendía con rigor. Una de las enseñanzas más subversivas de Jesús fue su actitud hacia el templo de Jerusalén. Se decía que Jesús había expulsado a los mercaderes del templo, acusándolos de convertir la casa de Dios en una cueva de ladrones. Esa era una acusación directa al mismo corazón del poder religioso de Caifás. Para Caifás, el templo era no solo un lugar de adoración, sino también un centro económico que generaba enormes ingresos. La acción de Jesús no solo era un ataque a la religión, sino una amenaza directa a su fuente de poder. Jesús desafiaba no solo las normas espirituales, sino también el sistema que sustentaba su propia autoridad. En las semanas que siguieron, la preocupación de Caifás creció. Jesús no solo estaba ganando seguidores, sino que sus enseñanzas comenzaban a calar hondo entre aquellos que se sentían oprimidos por el sistema religioso de la época. La multitud que los seguía era cada vez mayor, y se hablaba de que el Mesías estaba entre ellos. A medida que las multitudes lo adoraban, Caifás y los demás líderes religiosos se dieron cuenta de que Jesús no iba a desaparecer con facilidad. Si algo no se hacía pronto, la situación podría volverse insostenible. Fue entonces cuando Caifás, en una reunión secreta con el Sanedrín, comenzó a tramar lo que más tarde sería conocido como una de las conspiraciones más infames de la historia. En las oscuras salas del templo, rodeado por los principales sacerdotes, fariseos y saduceos, se discutió la manera en que podrían detener el creciente poder de Jesús. «Este hombre está corrompiendo al pueblo», dijo Caifás, su voz grave resonando en el salón. «No podemos permitir que continúe, o el pueblo se alzará en su contra, y nos arrastrará a todos en el proceso». Era un dilema para los líderes religiosos. Por un lado, estaban las enseñanzas de Jesús, que desafiaban la ley mosaica y el orden establecido. Por otro lado, estaba el miedo a perder el control absoluto sobre el pueblo. Caifás era consciente de que, si no se tomaba acción de inmediato, el futuro de su liderazgo estaría en grave peligro. «Debemos actuar con cautela», advirtió Caifás. «Si matamos a Jesús, podría haber un levantamiento. Necesitamos algo más. Necesitamos que el pueblo se vuelva contra él». En ese momento, uno de los miembros del Sanedrín, un fariseo llamado Anás, sugirió que lo mejor sería desacreditar a Jesús públicamente. Si encontramos una forma de hacerle caer en contradicciones, si logramos desacreditar su autoridad, podremos detenerlo sin que el pueblo se dé cuenta, dijo. La idea de manipular a las multitudes, de manera sutil y calculada, tomó fuerza entre los presentes. Sin embargo, todos sabían que el peligro de una confrontación directa con Jesús era demasiado alto. El movimiento de Jesús estaba siendo respaldado por algo más grande que los intereses políticos de Caifás, y eso los ponía en una posición de vulnerabilidad. La conspiración se consolidó, y la idea de capturar a Jesús bajo las sombras de la noche comenzó a tomar forma. Pero había un problema. Jesús estaba rodeado de seguidores leales, y cada vez que los líderes intentaban acercarse a él parecía estar siempre un paso adelante. En este punto,
El Sanedrín decidió que era necesario un traidor, alguien dentro del círculo cercano a Jesús, que los guiara en la oscuridad. Caifás, con su astucia, entendió que el único modo de cumplir con su objetivo era encontrar a alguien que pudiera traicionar a Jesús. En ese momento, la figura de Judas Iscariote emergió como la pieza que podría resolver el rompecabezas. Si lograban que Judas entregara a Jesús en un lugar aislado, podrían arrestarlo sin el riesgo de que se desatara un levantamiento popular. El plan estaba en marcha, pero Caifás no sabía aún que, al buscar eliminar a Jesús, estaba siendo utilizado en un plan mucho más grande, uno que trascendía las fronteras de lo que entendía como poder y control. La noche que Caifás había temido había llegado finalmente. Después de semanas de maniobras clandestinas, reuniones furtivas y susurros entre las paredes del Sanedrín, el momento de actuar se había hecho inevitable. Los sacerdotes y los líderes religiosos sabían que la única forma de silenciar a Jesús y de acabar con su influencia era lograr que fuera condenado por blasfemia, un crimen que merecía la muerte según la ley judía. Pero había un obstáculo: la popularidad de Jesús, su relación con las multitudes y su aparente poder divino hacían que cualquier acusación careciera de base sin pruebas irrefutables. No podían arriesgarse a que el pueblo se levantara en defensa de Jesús, si se les presentaba un juicio abierto. Fue entonces cuando, bajo el manto de la noche, se convocó un juicio secreto. En los pasillos oscuros del Sanedrín, Caifás y sus aliados se prepararon para dar el siguiente paso en su maquiavélica conspiración. La decisión era clara, pero la forma en que se llevaría a cabo requería precisión. Un juicio rápido, sin testigos, y con el fin de asegurar que Jesús fuera condenado, independientemente de la verdad. Caifás presidió el juicio, con una mezcla de resolución y una creciente incomodidad en su corazón. En el interior del Sanedrín, las sillas de los miembros estaban dispuestas en círculo, sus rostros sombríos iluminados solo por la luz de unas pocas lámparas. Jesús, ya arrestado y encadenado, fue traído ante el tribunal, con el rostro sereno pero marcado por el desgaste del trato brutal de esa noche. La atmósfera era densa, cargada de tensión y anticipación. Los miembros del Sanedrín se miraban unos a otros, sabían lo que tenían que hacer, pero Caifás, sentado al frente, se mantenía rígido, su mirada fija en Jesús. Este hombre ha sido acusado de blasfemia, de declarar ser el Hijo de Dios, dijo Caifás con voz firme, intentando mantener la compostura. Pero en su interior había algo más, una inquietud que comenzaba a crecer. Había algo en los ojos de Jesús, en su calma, que lo desconcertaba. Jesús no respondía a los ataques con ira ni con miedo. Estaba callado, su mirada tranquila, como si todo lo que sucediera fuera parte de un destino ya escrito. ¿Eres tú el Mesías, el Hijo de Dios?, preguntó Caifás, la voz cargada de desafío. La pregunta era directa, buscando una confesión que podría sellar su destino. Jesús, en un silencio que pareció durar una eternidad, finalmente respondió: «Tú lo has dicho. Y verás al Hijo del Hombre sentado a la derecha del poder, y viniendo con las nubes del cielo». Las palabras de Jesús cayeron como una bomba en el aire cargado de tensión. La sala quedó en un profundo silencio. Caifás, al principio desconcertado, comenzó a comprender el alcance de lo que acababa de oír. «¿Lo escucharon todos?», exclamó con furia. «Este hombre se ha declarado a sí mismo el Hijo de Dios. Ha blasfemado contra nuestra fe. Lo que ha dicho es inaceptable. No necesitamos más pruebas».
Este hombre merece la muerte. Pero, mientras las palabras de Caifás resonaban en la sala, algo en su interior comenzaba a hacerle tambalear. No era la acusación de blasfemia lo que realmente le preocupaba, sino la creciente sensación de que este hombre no era simplemente un impostor, sino algo más grande, algo que él no comprendía completamente. Caifás había visto cómo Jesús desafiaba las normas, pero también había sido testigo de una fuerza que lo superaba. Jesús hablaba con una autoridad que no se veía en los hombres comunes. Había algo en el que desbordaba la comprensión humana, y eso comenzaba a dejar una huella en la conciencia de Caifás, aunque él no lo admitiera. «Tienes que entender, Caifás», gritó uno de los fariseos más jóvenes, el sacerdote Gamaliel, quien había sido testigo de los milagros de Jesús. «No podemos condenar a un hombre solo por sus palabras. Esto es un juicio injusto». Pero Caifás no escuchó. El deber religioso, la tradición, todo lo que había defendido a lo largo de su vida, estaba ahora amenazado por este hombre que, a pesar de sus palabras, parecía tener una conexión con algo mucho más grande. Aún así, la política estaba por encima de todo para Caifás. El poder y el control sobre el pueblo no podían ser amenazados por una figura que desafiaba las leyes que él había jurado proteger. «Es un blasfemo, y como tal, debe morir», repitió Caifás, su voz temblando ligeramente, como si sus palabras fueran un intento de convencerse a sí mismo. Los otros miembros del Sanedrín asintieron con la cabeza, algunos con la mirada fija en el suelo, otros con la mirada dura, como si hubieran estado esperando ese momento durante demasiado tiempo. La condena fue rápida y unánime. Jesús debía morir. Sin embargo, mientras se pronunciaba la sentencia, Caifás se quedó quieto, sus manos sudorosas sobre la mesa. ¿Era realmente lo correcto? ¿Era justo sacrificar a este hombre tan extraño y, sin embargo, tan fascinante? Las preguntas lo atormentaban en el fondo de su mente, pero su ambición, su miedo a perder el poder que había acumulado durante tantos años, lo empujaban a actuar. Jesús debía morir, no porque fuera un blasfemo, sino porque su muerte garantizaría la estabilidad de un sistema que Caifás estaba dispuesto a proteger a toda costa. Afuera, las primeras luces del amanecer comenzaban a filtrarse por las ventanas del Sanedrín, como si la naturaleza misma quisiera señalar que el curso de los eventos había comenzado a cambiar. Caifás se levantó de su silla, mirando a Jesús una última vez. Aquella mirada tranquila, que parecía tan llena de una verdad que Caifás no podía comprender, lo perseguiría por el resto de su vida. «Este es el precio del poder», pensó Caifás mientras salía de la sala. «Nada puede estar por encima de la estabilidad de Israel, ni siquiera la verdad». Los días que siguieron a la crucifixión de Jesús fueron pesados y llenos de una extraña quietud. Caifás no pudo dejar de sentir la opresión en su pecho, un sentimiento que nunca antes había experimentado. Los mismos pasillos del templo que antes recorría con firmeza, rodeado de sacerdotes y seguidores que lo respetaban y temían, ahora le parecían vacíos, como si algo esencial se hubiera desvanecido de su vida. La condena de Jesús, que había sido en un principio una decisión calculada y política, ahora se sentía como un peso insoportable sobre sus hombros. Caifás no había previsto el resultado de la crucifixión. No había anticipado el tumulto que seguiría, ni la incertidumbre que se cerniría sobre él. Los rumores de la resurrección de Jesús comenzaron a esparcirse como fuego en los rincones más remotos de Jerusalén. Había algo en esos rumores que no podía ignorar, algo que lo dejaba inquieto.
La gente decía que Jesús había vuelto a la vida, que había resucitado de entre los muertos. Pero más allá de esas historias que comenzaban a tomar fuerza, había algo que Caifás no podía sacar de su mente. La sensación de que algo muy grande, más allá de su entendimiento, se estaba desarrollando. Mientras Caifás se sentaba en su residencia privada, en lo alto de las colinas de Jerusalén, mirando hacia la ciudad que aún se agitaba por los ecos de los últimos eventos, sentía la creciente duda dentro de él. Durante años, había protegido su poder y su autoridad, había tomado decisiones frías y calculadas para asegurarse de que el orden se mantuviera. Pero esa sensación de calma y control ahora le parecía distante. En su interior, la pregunta persistente era: ¿realmente hizo lo correcto? ¿Realmente condenó a un hombre que representaba una amenaza para el pueblo? ¿O había participado en algo mucho más grande, más divino, que él no había sido capaz de comprender? A solas en la quietud de su habitación, Caifás se permitió pensar por primera vez en la noche de la condena, en las palabras de Jesús, y en su mirada serena mientras escuchaba la acusación. En ese momento, cuando Jesús había declarado ser el Hijo de Dios, Caifás había sentido una chispa de duda. Había algo en la forma en que Jesús hablaba, en la calma de su voz, que lo había dejado perplejo. Era un hombre que no mostraba miedo ni arrepentimiento, ni siquiera ante la muerte. ¿Era eso lo que un blasfemo haría? ¿No debería estar aterrorizado por el castigo que le esperaba? Pero no, Jesús no parecía estar preocupado por la condena. En lugar de angustia, Caifás vio una paz extraña en sus ojos, una paz que desbordaba la comprensión humana. Las horas de incertidumbre se convirtieron en días llenos de pensamientos intrusivos. Caifás se encontraba a menudo mirando al vacío, perdido en su mente. Cada vez que se encontraba solo, la pregunta volvía a surgir: ¿qué si Jesús era realmente quien decía ser? ¿Qué si al condenarlo, me estaba oponiendo a algo divino, a un plan que estaba más allá de lo que los ojos humanos podían ver? En su mente, recordaba cómo Jesús había hablado del reino de Dios y cómo, en su aparente humildad, se mostraba diferente a todos los líderes que Caifás había conocido. Mientras los sacerdotes y líderes políticos se aferraban al poder, Jesús hablaba de rendición, de sacrificio y de amor. Caifás no podía evitar preguntarse si tal vez había condenado a la persona equivocada, si la ley que él había defendido tanto tiempo realmente estaba alineada con lo que Dios deseaba para su pueblo. En esos momentos privados, Caifás trataba de alejarse de esas preguntas, de acallarlas, pero su conciencia no lo dejaba en paz. En el silencio de su habitación, escuchaba a lo lejos los murmullos de la gente en las calles, los rumores que llegaban de los seguidores de Jesús, hablando de su resurrección, de su ascensión al cielo. ¿Era posible que este hombre hubiera tenido razón? ¿Era posible que la condena que él mismo había dado hubiera sido un acto contra la voluntad de Dios? A menudo, Caifás se encontraba mirando al cielo estrellado, como si esperara una respuesta, una señal que le aclarara su tormento. Los recuerdos de los milagros de Jesús lo atormentaban. ¿Cómo había podido ser tan ciego? ¿Cómo pudo haber rechazado a alguien que parecía tener poder sobre la vida y la muerte misma? Si Jesús realmente había resucitado, entonces su condena no solo había sido un error político, sino un pecado espiritual, una transgresión contra el mismo orden divino que él había jurado proteger. En sus momentos de mayor vulnerabilidad, Caifás pensaba en las palabras de los profetas, en las escrituras que había estudiado toda su vida. Muchos hablaban de un Mesías, de un Salvador que vendría a liberar al pueblo de Israel.
Jesús había cumplido las profecías de una manera que él no había podido ver en su momento. Las Escrituras hablaban de un rey que sería rechazado por su propio pueblo, de un siervo sufriente, de alguien que ofrecería su vida por la salvación de todos. Caifás había visto en Jesús un revolucionario, un peligro, pero tal vez, solo tal vez, era la respuesta que había estado esperando todo el tiempo. La culpa lo acompañaba, y en su corazón luchaba entre la necesidad de mantener el control, de proteger su posición, y la creciente sensación de que había cometido un grave error. La imagen de Jesús crucificado, colgado entre dos ladrones, su rostro sereno mientras el pueblo lo deshonraba, lo perseguía, lo insultaba, nunca lo abandonó. Caifás no podía borrar esa imagen de su mente. Había condenado a ese hombre, pero tal vez, solo tal vez, estaba viendo en él algo que él no había podido reconocer en su momento, la voluntad de Dios misma. La creciente incertidumbre de Caifás lo perseguiría por el resto de sus días. La sombra del remordimiento era profunda, y su conciencia nunca más sería la misma. Mientras el mundo seguía adelante, él se encontraba atrapado en la duda, en la quietud de su propio arrepentimiento, preguntándose si algún día recibiría una respuesta, si algún día sería perdonado por su papel en la condena de aquel que muchos creían ser el Mesías. La muerte de Jesús, lejos de traer la paz y el control que Caifás había esperado, desató una serie de eventos que comenzaron a desmoronar el sistema que él había trabajado tan arduamente para proteger. Lo que inicialmente parecía una victoria política, un acto necesario para asegurar la estabilidad religiosa de Israel, pronto se convirtió en la chispa que encendió un fuego que Caifás no podría apagar. A medida que las noticias de la resurrección de Jesús se esparcían por todo Jerusalén, los rumores se convertían en verdades temidas, y las enseñanzas de este hombre comenzaban a ganar fuerza, más allá de lo que Caifás había anticipado. Los seguidores de Jesús, que antes eran simples discípulos, ahora se erigían como una fuerza desafiante, dispuestos a seguir predicando la palabra de su Maestro, incluso después de su muerte. Las multitudes que antes habían coreado Hosanna al entrar en Jerusalén, ahora estaban convencidas de que él era el Mesías. Y no solo eso, sus enseñanzas comenzaron a atraer a aquellos que se sentían marginados por la élite religiosa y política, los oprimidos, los pobres, y los despreciados, creando un movimiento que amenazaba con cambiar la estructura de poder misma. Caifás observaba con creciente inquietud cómo su influencia se desvanecía ante sus ojos. Los romanos, quienes en un principio le habían confiado el control sobre los asuntos religiosos de Israel, comenzaron a dudar de su habilidad para mantener la paz. La creciente agitación en las calles, la constante prédica de los apóstoles y los milagros que se decían que ocurrían, ponían en evidencia que algo más grande que los simples deseos de poder estaba en juego. La política de Caifás, centrada en un equilibrio frágil entre la sumisión a Roma y el control sobre su pueblo, se desmoronaba lentamente bajo la presión de un movimiento religioso imparable. Uno de los momentos más dolorosos para Caifás fue cuando vio a los primeros discípulos de Jesús, como Pedro y Juan, predicando abiertamente en el templo. Su valentía al declarar que Jesús había resucitado de entre los muertos, su falta de miedo ante las amenazas del Sanedrín y la creciente cantidad de personas que se reunían para escuchar sus palabras, lo dejaban sin aliento. La gente ya no temía a los sacerdotes ni a las autoridades romanas. El miedo que Caifás había utilizado durante tantos años para mantener el control sobre el pueblo se estaba evaporando. Aquellos que antes obedecían su palabra sin cuestionarla, ahora cuestionaban todo lo que él representaba. Caifás comenzó a darse cuenta de que, al condenar a Jesús,
no solo había destruido la vida de un hombre, sino que había puesto en marcha un proceso que lo despojaría de su propio poder. La estructura religiosa que él había defendido durante tantos años se estaba derrumbando. Las palabras de Jesús, que habían sido tan fácilmente desestimadas por él en el juicio, ahora se volvían más relevantes que nunca. Jesús había hablado de un reino de Dios que no se basaba en la autoridad humana ni en el poder político, sino en la fe, la justicia y el amor. Y esa era una idea que los corazones de las personas estaban empezando a abrazar, dejando atrás el viejo sistema en el que Caifás era el centro de poder. El liderazgo de Caifás ya no era suficiente para sofocar el fervor de aquellos que seguían a Jesús. Cada vez que Caifás tomaba decisiones más drásticas para contener el movimiento, la resistencia se hacía más fuerte. Arrestos y persecuciones solo servían para aumentar la influencia de los apóstoles. Caifás había usado su conocimiento de las Escrituras y las leyes para proteger su autoridad, pero ahora se encontraba atrapado entre un sistema que ya no podía sostener y un pueblo que había sido sacudido por una verdad que él había rechazado. En su desesperación, Caifás convocó nuevas reuniones del Sanedrín, buscando apoyo, buscando algún tipo de estrategia que pudiera poner fin a la creciente ola de seguidores de Jesús. Pero las respuestas nunca llegaban con la rapidez que necesitaba. Incluso algunos de los mismos sacerdotes que antes le habían sido leales comenzaron a dudar, a cuestionar sus decisiones. Había quienes susurraban en las sombras que, quizás, el poder ya no debía recaer en las manos de un hombre, sino en la promesa de un cambio que solo el reino de Dios podía traer. Uno de los momentos más devastadores fue cuando los romanos, conscientes del desorden creciente, empezaron a presionar a Caifás y a los líderes religiosos por una solución. Ya no veían en él la estabilidad que antes le habían confiado. Las tensiones aumentaban, y la sombra de la incertidumbre se cernía sobre el sacerdocio y sobre la política religiosa de Israel. Si bien Caifás había logrado mantener su poder en el pasado, ahora veía cómo las nuevas generaciones de creyentes y los movimientos populares lo sobrepasaban. La imagen que él había cultivado durante tanto tiempo como líder religioso y político de Israel se desvanecía rápidamente. La traición a Jesús, que inicialmente había sido una acción estratégica, le costó más a Caifás de lo que había imaginado. No solo había sacrificado a un hombre, sino que había destruido su propio legado. La condena de Jesús no trajo consigo la estabilidad que Caifás había anhelado. En lugar de un pueblo sometido y obediente, vio nacer una nueva iglesia, una nueva comunidad de creyentes que no dependían del templo ni de los sacrificios, sino de un Dios que había venido a transformar la vida desde adentro. Su poder, que una vez había sido absoluto, comenzaba a desvanecerse ante una nueva realidad que él no podía controlar ni comprender. En los momentos solitarios de su vida, Caifás se encontraba mirando al horizonte, perdido en sus pensamientos. Se preguntaba si alguna vez había tomado la decisión correcta. Apenas habían pasado unos días desde la muerte de Jesús, pero ya comenzaban a circular rumores por las calles de Jerusalén, rumores que Caifás no podía ignorar. Al principio, los susurros fueron sutiles, tímidos, como si las palabras mismas temieran salir a la luz. Pero pronto se convirtieron en una marea que crecía con cada día que pasaba. Se decía que Jesús había resucitado de entre los muertos. Se hablaba de que su tumba estaba vacía, de que los guardias que la custodiaban no sabían qué había sucedido, y lo más aterrador de todo, se mencionaba que algunas personas lo habían visto vivo, caminando por las calles de la ciudad. Caifás,
quien hasta ese momento había intentado mantenerse firme en su control, comenzó a sentirse acosado por la incertidumbre. Estos rumores, que antes parecían absurdos y fáciles de desmentir, ahora se difundían con tal velocidad y fuerza que no podía dejar de inquietarse. Si realmente Jesús había resucitado, si realmente estaba vivo, entonces no solo sería una amenaza a su poder político, sino que desataría una crisis religiosa de proporciones impensables. No podía concebir cómo algo tan grande y divino podría estar sucediendo, y mucho menos cómo él, el sumo sacerdote, se encontraba al centro de un caos que amenazaba con devorar todo lo que había conocido. El miedo comenzó a apoderarse de él. En los pasillos del templo, donde antes se sentía invencible, ahora sentía una tensión palpable. La gente ya no hablaba solo de las leyes y los sacrificios. Ahora se hablaba de un reino de Dios que estaba cerca, un reino que no se basaba en la autoridad humana, sino en algo mucho más grande. Las enseñanzas de Jesús, que él había descartado como un simple movimiento herético, ahora parecían estar tomando forma en algo mucho más poderoso, algo que desbordaba los límites de la comprensión humana. El impacto de estos rumores fue aún más profundo cuando un grupo de los seguidores más cercanos de Jesús comenzó a predicar abiertamente sobre su resurrección. Pedro y los demás apóstoles, con una valentía que Caifás no podía entender, se paraban en las plazas, en las sinagogas, en las calles de Jerusalén, y proclamaban que Jesús había resucitado y que había ascendido al cielo. Decían que el reino de Dios ya estaba aquí, y que todos los que creyeran en él recibirían el perdón de los pecados y la vida eterna. Cada vez que Caifás escuchaba esas palabras, algo dentro de él se retorcía. Sabía que su autoridad religiosa y política estaba siendo desafiada de una manera que nunca había imaginado. Los seguidores de Jesús no solo eran un pequeño grupo de disidentes, sino una fuerza creciente que se expandía rápidamente. Los templos, que antes representaban la única fuente de poder y autoridad en Israel, ahora eran solo una sombra de lo que habían sido. La palabra de Dios que Caifás había defendido con tanto fervor estaba siendo interpretada de una manera completamente diferente, y el centro de esa interpretación era Jesús, quien ahora, en la mente de muchos, era más que un simple hombre, era el Mesías prometido. La ansiedad de Caifás se transformó en miedo real. ¿Qué haría si estos rumores se convertían en algo más tangible? ¿Qué sucedería si las multitudes se levantaran en contra de su liderazgo, no solo por la fe, sino por la fuerza de una revelación divina que estaba fuera de su alcance? Las autoridades romanas, que siempre habían confiado en él para mantener el orden, podrían ver su falta de control como una amenaza para la estabilidad de la región. ¿Y si los seguidores de Jesús se rebelaban? ¿Y si ese reino de Dios no era solo una idea, sino una verdadera fuerza con la que debía contar? Una noche, mientras se encontraba solo en su habitación, Caifás se permitió por fin reflexionar sobre lo que estaba sucediendo. Los murmullos sobre Jesús resucitado, las señales que lo acompañaban, las visiones de sus seguidores, todo parecía apuntar a algo que él no podía comprender. En su vida, había controlado todo con astucia, manipulación y obediencia a las Escrituras, pero ahora, algo más grande que él mismo estaba sucediendo, algo que no podía contener ni frenar. Pensó en la última vez que había visto a Jesús, en su serenidad, en su mirada que no mostraba miedo ni ira, sino una paz profunda. Pensó en las palabras de Jesús, que hablaba del reino de Dios como un reino que no era de este mundo. En ese momento, Caifás se preguntó, ¿qué pasaría si este hombre era realmente quien decía ser?
¿Y si la voluntad de Dios está por encima de todas las leyes y todo lo que he defendido? El temor se apoderó de su mente, mientras el eco de esas preguntas resonaba en su conciencia. ¿Había condenado a un hombre justo? ¿Había destruido la posibilidad de que el reino de Dios llegara a la tierra solo por temor a perder su poder? A medida que las noticias sobre la resurrección de Jesús llegaban a sus oídos, la sombra del arrepentimiento comenzó a crecer en su corazón, aunque aún no se atrevía a aceptarlo. Caifás comenzó a sentir que el tiempo se le estaba agotando. Si Jesús realmente había resucitado, si su poder no había muerto en la cruz, entonces algo divino estaba ocurriendo, algo que estaba más allá de su capacidad para controlar. Y la pregunta que lo aterraba más era, ¿qué pasaría si él estuviera luchando contra algo que no podía comprender ni dominar? El temor de Caifás no solo era por su propio destino, sino por el destino de toda la nación. Si Jesús era quien decía ser, entonces todo lo que él había hecho hasta ese momento, todo lo que había defendido, podría ser en vano. La resistencia que había tratado de imponer podría desmoronarse frente a la voluntad de un poder mucho mayor. Y lo peor de todo, él podría haber estado combatiendo la voluntad de Dios mismo. La oscuridad de la noche envolvía Jerusalén como una manta pesada, pero para Caifás, el peso en su pecho era aún más denso. Llevaba días luchando contra una tormenta de pensamientos que no encontraba descanso, una angustia que ni el sueño podía calmar. Había intentado huir de sus dudas con trabajo, con discursos, con decisiones políticas, pero nada parecía distraerlo de la creciente sensación de que algo trascendental estaba ocurriendo, algo que desbordaba todo lo que había conocido. Esa noche, mientras yacía en su cama en el palacio del templo, Caifás no podía dejar de pensar en los rumores de la resurrección de Jesús, las palabras de sus seguidores que se esparcían por la ciudad, y el dolor de haber tomado parte en lo que ahora parecía ser un acto más oscuro que cualquier otro que hubiera cometido en su vida. Había decidido muchas veces que lo había hecho por el bien de Israel, por la preservación de su pueblo, por la estabilidad religiosa y política. Pero ahora, en la quietud de la noche, se encontraba cuestionando todo. ¿Había realmente tomado la decisión correcta? Fue entonces, en el fragor de su mente agitada, cuando una visión comenzó a formarse ante él. Al principio, fue una sombra fugaz, una presencia imponente que lo rodeaba, pero pronto la figura se hizo clara. Era él, Jesús. No en la forma dolorosa y sufriente que Caifás recordaba de la cruz, sino en una forma glorificada, resplandeciente, casi cegadora. Jesús se encontraba frente a él, con una calma y poder que le quitaban el aliento. Sus ojos brillaban con una luz indescriptible, y su presencia era a la vez imponente y pacífica, como si la misma esencia del cielo estuviera ante él. ¿Por qué estás aquí?, murmuró Caifás, su voz temblorosa, incapaz de ocultar el miedo que lo invadía. Jesús lo miró fijamente, y aunque no abrió la boca de inmediato, su mirada parecía penetrar más allá de cualquier defensiva que Caifás pudiera levantar. En ese silencio, Caifás sintió una presión creciente sobre su pecho, como si las respuestas que tanto había buscado estuvieran finalmente frente a él. Caifás, comenzó a hablar Jesús, su voz profunda y tranquila. Tú has tomado parte en algo que va más allá de ti, más allá de tus decisiones. Pensaste que me estabas eliminando, pero en realidad, has cumplido un propósito que nunca pudiste comprender. Caifás, aunque atónito, no podía apartar la mirada. ¿Propósito?, replicó, apenas creyendo lo que oía. ¿Acaso me dices que esto era parte de un plan divino? Jesús asintió suavemente,
pero su mirada era inquebrantable. Sí, Caifás. Mi muerte fue necesaria. No para la destrucción de Israel, sino para la salvación del mundo. Mi sacrificio, mi resurrección, son el cumplimiento de lo que estaba escrito desde el principio. Has sido parte de algo más grande, algo que no entendías, pero que ahora debe ser revelado. Caifás, paralizado, intentó comprender la magnitud de lo que estaba escuchando. Pero, ¿cómo puede ser esto? Yo solo quería preservar la ley. Yo creía que protegía el templo y el pueblo. Lo hiciste, respondió Jesús, su tono suave pero firme. Pero al buscar proteger lo que has conocido, te has opuesto a lo que era necesario para que el reino de Dios se estableciera en la tierra. La voluntad de Dios no puede ser contenida por la ley de los hombres, ni por la tradición que tú representas. Todo lo que hiciste, Caifás, me llevó al lugar donde debía estar, pero no te equivoques. Mi sacrificio no fue solo por Israel, sino por todas las naciones. El propósito del Mesías no era el de un rey terrenal, sino el de un Salvador eterno. El peso de esas palabras cayó sobre Caifás como una montaña. A lo largo de toda su vida, había estudiado las Escrituras, había defendido la ley, había enseñado que el Mesías traería libertad y victoria para Israel. Sin embargo, ahora veía que su comprensión de ese propósito había sido demasiado estrecha, demasiado humana. Jesús no era el líder militar que él había esperado, sino el Cordero de Dios, que vino a redimir a la humanidad, no a través de la fuerza, sino a través del sacrificio. Entonces, todo lo que creía, todo lo que he hecho, estaba equivocado. La duda llenó su voz, mientras la tormenta interna que había estado reprimiendo finalmente salía a la luz. Todo mi esfuerzo por proteger a Israel era en vano. Jesús lo miró con compasión, pero también con firmeza. No, Caifás. No todo estaba perdido. El propósito que tú tenías de proteger a tu pueblo era noble, pero al aferrarte a tu propia visión de lo que debía ser, no pudiste ver lo que era más grande que eso. El reino de Dios no es de este mundo. Tú no me condenaste por lo que creías, sino por lo que no podías comprender. La voluntad de Dios es mucho más amplia que tu entendimiento humano. El sacrificio es el camino hacia la restauración de todo lo que se ha perdido. Caifás, paralizado en su visión, se sintió impotente, pequeño ante la vastedad de lo que le estaba siendo revelado. Sintió la culpa por su papel en la condena de Jesús, pero también una extraña sensación de comprensión. El conflicto que había llevado consigo durante tanto tiempo comenzó a transformarse. La duda se mezclaba con el arrepentimiento, y una parte de él comenzaba a entender que la condena de Jesús no había sido el final, sino el principio de algo mucho más grande. Pero, ¿qué debo hacer ahora? ¿Qué significa todo esto para mí? Para Israel. Jesús respondió, su voz calmada, pero con una fuerza que resonaba en cada palabra. El reino de Dios ya está aquí, Caifás. Y tú, como todos los hombres, tendrás que decidir si abrazas la verdad que te ha sido revelada o sigues aferrándote a tu visión del control. Pero entiende esto, el poder y la autoridad que creías poseer no son nada comparados con la gloria que se revelará en los que creen en mí. Mi reino no es de este mundo, pero transformará a todos los que sigan mi camino. Con esas palabras, la visión comenzó a desvanecerse, y Caifás despertó, empapado en sudor, su corazón latiendo con fuerza. El sueño o la visión que había tenido no había sido solo un reflejo de su conciencia,
sino un mensaje claro y aterrador. Se encontraba frente a una verdad que lo desbordaba, y la angustia que sentía por su traición ahora se veía amplificada por la comprensión de lo que había sucedido realmente. El poder y el control que había defendido con tanto celo no eran nada frente a la majestad del propósito divino. Caifás se levantó de su cama, tambaleante, mientras los ecos de las palabras de Jesús resonaban en su mente. Sabía que la batalla dentro de él no había terminado, y que el camino por delante no sería fácil. La duda y la culpa aún lo atormentaban, pero ahora también había una chispa de comprensión en su interior. Algo grande y divino estaba sucediendo, algo que Caifás no podría detener, ni comprender por completo. Los días se alargaban y la noche se hacía más pesada para Caifás. Había visto su poder desmoronarse, y los ecos de la resurrección de Jesús seguían resonando en los pasillos del templo, donde antes había sido el hombre que dictaba la ley y mantenía el orden. Ahora, con el paso del tiempo, se sentía atrapado entre la culpa de sus acciones pasadas y la creciente revelación de que algo mucho más grande estaba en marcha, algo que él nunca pudo comprender del todo. La muerte de Jesús había sido solo el principio, y a medida que los días pasaban, sentía que su tiempo se agotaba. No podía escapar de la verdad que había comenzado a revelarse en su corazón y su mente. En su soledad, Caifás comenzó a cuestionarse aún más sobre su papel en todo esto. Cada vez que pensaba en Jesús, en la mirada serena del hombre al que había condenado, sentía que la carga sobre su alma crecía. Sabía que no podía seguir ignorando lo que había sucedido. No podía seguir callando la verdad que llevaba años guardando, la verdad que había sido más grande que él, más grande que su ego, su poder y su legado. El peso de su conciencia se había vuelto insoportable, y Caifás ya no podía vivir con la mentira que había sido su vida. Así fue como, en la quietud de su palacio, un día, se levantó de su trono, con una decisión que sabía que cambiaría su destino. No le quedaba mucho tiempo. Había visto la verdad, la revelación de lo divino en la visión que tuvo esa noche, y sabía que su último aliento no llegaría en paz hasta que revelara lo que había guardado durante tantos años. Caifás convocó a un joven escriba, un discípulo cercano a los círculos del Sanedrín, un hombre que aún confiaba en él. Este escriba había sido testigo de muchas de las decisiones de Caifás, pero nunca había sabido de las luchas internas que el sumo sacerdote llevaba consigo. Caifás le pidió que lo acompañara a su sala privada, donde las paredes resonaban con el silencio de los secretos no contados. «Escriba», comenzó Caifás, con voz quebrada, «te he llamado aquí porque hay algo que debes saber, algo que no he dicho a nadie. Algo que, hasta ahora, ha permanecido oculto, no solo por mi miedo, sino por mi propia arrogancia». El escriba lo miró con cautela, sin saber qué esperar de su mentor. Caifás, el hombre que había gobernado sobre la vida religiosa de Israel con mano de hierro, parecía ahora ser solo una sombra de sí mismo. Los años de poder y control se desvanecían ante la gravedad de lo que estaba a punto de compartir. «Cuando condené a Jesús», dijo Caifás, su voz temblorosa, «lo hice porque creí que era una amenaza. Creí que lo hacía por el bien de Israel, para mantener el orden y proteger nuestra fe. Pero no sabía lo que realmente estaba sucediendo. No sabía que mi decisión, mi traición, era parte de algo mucho más grande, algo que no podía ver». El escriba, con ojos abiertos de sorpresa, esperaba con ansiedad que Caifás continuara. «Mi condena de Jesús», continuó Caifás, «no fue solo una decisión política, fue algo divino. No solo rechacé al Mesías,
sino que también fui un instrumento en el cumplimiento de un plan de redención para el mundo entero. Yo, Caifás, al ser quien condenó a Jesús, fui parte del sacrificio que Dios había planeado desde antes de la fundación del mundo. Estas palabras golpearon al escriba como un rayo. La revelación aterradora de Caifás dejaba en claro lo que muchos ya sospechaban, que los eventos que llevaron a la crucifixión de Jesús no fueron simplemente una tragedia humana, sino un cumplimiento divino. El dolor, el sufrimiento, la muerte en la cruz, todo había sido parte de un plan mucho más grande de lo que nadie había comprendido en ese momento. Caifás se quedó en silencio, observando el rostro del escriba, esperando que sus palabras fueran comprendidas. Él mismo apenas podía procesar lo que acababa de decir. Había sido un instrumento de la voluntad divina, sin darse cuenta de ello. Su ego, su miedo, su deseo de control, lo habían cegado a la verdad más grande de todas. Entonces, ¿fue el plan de Dios?, preguntó el escriba, su voz apenas audible, como si estuviera aterrorizado por lo que entendía. ¿Todo esto fue necesario para la salvación del mundo? Caifás asintió lentamente. Así parece. Al condenarlo, al entregarlo a los romanos, sin saber lo que estaba haciendo, me convertí en parte de la historia divina. Todo lo que pensé que era una acción política fue, en realidad, parte de un sacrificio para salvar a la humanidad. Jesús no solo vino a traer justicia, vino a traer redención, y su muerte, aunque yo pensara que era el fin, fue el comienzo de algo eterno. El escriba permaneció en silencio, procesando la magnitud de lo que había oído. Pero Caifás ya no estaba buscando aprobación ni consuelo. Ya no le importaba el que pensarían los demás sobre él. Lo único que le quedaba ahora era la verdad, y esa verdad le quemaba en las entrañas. «Te pido», dijo Caifás con voz temblorosa, «que guardes esto. No porque quiera proteger mi reputación, sino porque sé que este conocimiento cambiará a todos los que lo escuchen. He sido parte de algo divino, algo que me excede. Y el precio de mi ignorancia y de mi traición es mucho mayor de lo que jamás imaginé». El escriba, aún incrédulo ante la revelación, asintió lentamente. «Lo guardaré», dijo finalmente, su voz grave. «Pero, ¿qué haremos con esta verdad? ¿Cómo podemos vivir con ella?» Caifás suspiró profundamente, sintiendo el peso de las palabras que acababa de pronunciar. «No lo sé», dijo en voz baja. «Pero es algo que debemos entender, algo que debemos aceptar, si algún día queremos ser liberados de la culpa que nos consume». A medida que la conversación se desvanecía, Caifás sintió que su tiempo se agotaba. Las revelaciones que había compartido con el escriba ya no pertenecían solo a él, sino a un futuro que estaba más allá de su comprensión. La condena de Jesús, su propio papel en todo esto, ya no eran solo un error personal. Eran el cumplimiento de la voluntad de Dios para el destino de las naciones. Caifás miró por última vez hacia la ventana, observando cómo el sol comenzaba a ponerse, sabiendo que su vida no sería la misma. La revelación que había guardado tanto tiempo ahora saldría a la luz, y su alma quedaría marcada por el entendimiento de que, en su traición, había jugado un papel en la historia de la redención. Caifás se sentó en su despacho, su rostro marcado por el peso de los años, pero con una nueva carga que lo hacía sentirse más envejecido de lo que nunca había imaginado. Había llegado al fin de un largo viaje, uno que comenzó con la condena de un hombre llamado Jesús y terminó con la revelación de que su propia traición no solo había sido un acto de arrogancia, sino un eslabón en una cadena que estaba más allá de su comprensión.
Las palabras que había compartido con el escriba la noche anterior no eran solo una confesión personal, eran la verdad que ahora marcaba el curso de su vida. La realidad de lo que había hecho lo perseguiría hasta su último aliento, pero al mismo tiempo, Caifás no podía evitar sentir una extraña sensación de claridad, como si, finalmente, estuviera viendo las piezas del rompecabezas que por tanto tiempo había ignorado. En la quietud de esa tarde, se permitió reflexionar más profundamente sobre lo que ahora comprendía. Cuando Jesús fue arrestado, condenado y crucificado, Caifás no solo había visto un peligro que amenazaba su poder, sino que había estado ciego ante el propósito divino que se tejía en cada uno de esos eventos. Durante años, había leído las Escrituras, estudiado los textos sagrados, pero nunca había visto en ellos lo que ahora se le revelaba de manera tan aterradora. La muerte de Jesús, lejos de ser una derrota, era la culminación de un plan que había sido prefigurado desde el principio del tiempo, un sacrificio necesario para la salvación de la humanidad. Caifás comenzó a hablar, sus palabras saliendo en un susurro como si estuviera confesando ante alguien más. Durante tanto tiempo, creí que estaba actuando en defensa de la ley, en defensa del pueblo. Creí que debía hacer lo que fuera necesario para preservar la estabilidad y la pureza de la fe. Pero ahora veo, con horror y asombro, que al condenarlo, al entregarlo a los romanos, en realidad estaba siendo parte de algo más grande, algo que nunca entendí. Miró a su alrededor, como si las paredes pudieran escucharlo, como si los escritos sagrados que había leído tantas veces pudieran ahora explicarle lo que se había mantenido oculto. Las Escrituras nos hablaban de un Mesías. En mis años como sacerdote, los leí una y otra vez, pero siempre imaginé que ese Mesías sería un líder que liberaría a Israel de la opresión, que restauraría el reino terrenal de David. Pero lo que no entendí, lo que me fue negado, es que el Mesías no venía para derrotar a los romanos, sino para derrotar al pecado y a la muerte. Jesús vino para redimir a toda la humanidad, no solo a Israel. Caifás se levantó de su silla, caminando lentamente hacia la mesa donde los rollos de las Escrituras aún descansaban. Tomó uno en sus manos, y con un dedo tembloroso, señaló las palabras que ahora le eran tan familiares, pero que, en su momento, no supo ver en su verdadera luz. En Isaías, se nos habla del siervo sufriente, aquel que sería rechazado, despreciado por su pueblo. Nunca entendí lo que esas palabras significaban. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto. Yo, Caifás, vi a este hombre como una amenaza, como un blasfemo, pero lo que no vi fue que él estaba cumpliendo lo que había sido profetizado, estaba tomando sobre sí el sufrimiento y la muerte por nuestros pecados. Su voz se quebró por un momento, como si la magnitud de lo que estaba diciendo lo abrumara. Al condenarlo, no solo estaba rechazando a un hombre, estaba rechazando el cumplimiento de las promesas que Dios había hecho a su pueblo. Estaba permitiendo que se cumpliera la voluntad divina, aunque no lo entendiera en ese momento. Con cada palabra, Caifás sentía que su mente se iluminaba aún más, pero también que la carga sobre su corazón se hacía más pesada. En los Salmos, se habla de un rey que sería perseguido, que sería entregado en manos de sus enemigos. En el libro de Zacarías, se habla de la venida del Mesías y de cómo su pueblo lo rechazaría. Yo, al entregarlo, estaba cumpliendo esas escrituras. Estaba participando en el sacrificio que salvaría a las naciones. Pero no lo supe. Pensé que estaba protegiendo a Israel, pero en realidad, estaba cumpliendo el plan de Dios,
un plan mucho más grande que mi visión limitada de lo que debía ser. Caifás se sentó nuevamente, la gravedad de su revelación cayendo sobre él como una losa. No solo estaba tomando parte en la condena de un hombre. Al condenarlo, estaba permitiendo que se cumpliera el sacrificio que redimiría al mundo entero. Y ahora veo, con el corazón destrozado, que mi rechazo al Mesías no fue el fin de la historia. Fue solo el principio de algo mucho más grande. La revelación aterradora era clara. Caifás no solo había sido un testigo de la muerte de Jesús, sino un instrumento en la historia de la redención. Sin saberlo, había participado en el plan divino que permitiría la salvación de la humanidad. Su papel en la condena de Jesús no fue una simple traición, sino una parte esencial de un sacrificio que cruzaría fronteras, naciones y generaciones. Al rechazarlo, murmuró Caifás, estaba ayudando a que el plan divino se llevara a cabo. Pero no pude verlo. No pude ver que, al condenarlo, estaba cumpliendo la voluntad de Dios, no solo para Israel, sino para toda la humanidad. Y ahora, el peso de mi ignorancia me consume. Caifás guardó silencio, su mente abrumada por la magnitud de lo que había comprendido. La culpa seguía pesando sobre él, pero ahora entendía que, aunque había jugado un papel en la condena de Jesús, esa condena fue necesaria para que el sacrificio se llevara a cabo. Lo que parecía ser su error más grande, lo que lo había atormentado durante años, era en realidad el cumplimiento de una promesa que no solo cambiaría el destino de Israel, sino el de toda la humanidad. El sol se ponía lentamente sobre la ciudad de Jerusalén, tiñendo de un cálido color dorado las paredes del palacio de Caifás. El aire estaba pesado, como si incluso la tierra misma respirara con la misma ansiedad que Caifás sentía en su corazón. El hombre que había sido el sumo sacerdote, el protector de la ley, el guardián del templo, ahora yacía en su lecho de muerte, con una sensación de inevitabilidad que no podía evitar. Había vivido una vida de decisiones firmes, de poder, pero al final, se encontraba solo con sus pensamientos y las profundas reflexiones que habían brotado en su alma en los últimos días. Los recuerdos de su vida anterior parecían lejanas, como si pertenecieran a otro hombre. La confrontación con la verdad había sido demasiado grande, demasiado transformadora para que pudiera seguir siendo el mismo. En la quietud de su habitación, Caifás miraba hacia el techo, donde las sombras de la tarde se alargaban. A lo largo de los años, había ocupado un lugar de prominencia y respeto. Había sido un líder imponente, una figura de autoridad, pero ahora se encontraba ante lo inevitable, la muerte. Sus días estaban contados, y mientras el tiempo parecía escapar de sus manos, la única reflexión que lo acompañaba era la tragedia de su ignorancia y su participación en el sacrificio de Jesús. Su mente, a pesar de todo, seguía centrada en lo mismo, la muerte de Jesús, el hombre que había condenado. Recordaba los días previos a la crucifixión, cómo había estado convencido de que estaba tomando la decisión correcta, que estaba protegiendo la fe de Israel. Pero ahora, todo parecía diferente. Ahora veía, con una claridad aterradora, que lo que había hecho no solo había sido un error humano, sino una parte esencial del plan divino que permitiría la redención de la humanidad. Todo había sucedido por una razón más grande que él, más grande que su propia vida y su propio juicio. Jesús, el sacrificio que hice para proteger mi pueblo, para proteger mi poder, se ha convertido en la llave que abre la puerta a la salvación de todos, murmuró Caifás, su voz débil pero llena de una tristeza profunda. Nunca imaginé que, al condenarlo, estaba cumpliendo el plan de Dios.
A medida que sus pensamientos se desmoronaban y se reconstruían, Caifás se dio cuenta de algo aún más aterrador. La revelación final que había recibido no solo era para él, sino para el mundo entero. Jesús no era solo un hombre que había muerto por el pecado de algunos. Él había muerto por el pecado de todos, por los pecados de aquellos que lo rechazaron, lo persiguieron y lo condenaron. Caifás había sido parte de ese plan, pero nunca había podido comprenderlo hasta ahora. En el último día de su vida, Caifás llamó al joven escriba, el mismo discípulo que había sido testigo de sus primeras confesiones. El escriba entró con paso vacilante, preocupado por el estado de su maestro, pero al ver el cambio en su rostro, una profunda quietud se apoderó de él. Sabía que algo importante estaba por suceder. «Has estado a mi lado durante tanto tiempo», dijo Caifás con voz quebrada, «y ahora, quiero que seas el portador de la verdad, el portador de lo que he comprendido demasiado tarde». El escriba se acercó, dispuesto a escuchar, pero no sabía lo que Caifás iba a revelar. Caifás lo miró fijamente, con la mirada perdida en el abismo de sus propios pensamientos, pero también con una resignación que solo los que han comprendido la magnitud de sus errores pueden sentir. «Lo que he hecho», continuó Caifás, «no puede ser deshecho. Condené a Jesús sin comprender quién era, pero en ese acto de condena, estaba permitiendo que el sacrificio que redimiría al mundo se cumpliera. La muerte de Jesús, aunque fue una tragedia humana, fue un acto de redención divina. Él vino a salvar a la humanidad, no a gobernar con poder terrenal, sino con el sacrificio de su vida». Las palabras de Caifás parecían pesar más de lo que el joven escriba podía entender. Estaba mirando al hombre que había sido el arquitecto de la condena de Jesús, el mismo hombre que ahora, en su último aliento, estaba confesando lo que había sido revelado en lo más profundo de su ser. La verdad que Caifás estaba transmitiendo era más grande que cualquier ideología religiosa que pudiera haber profesado. Era una verdad que trascendía la historia y el poder, una verdad sobre la vida, la muerte y la salvación. «Recuerda esto», dijo Caifás, con una voz casi inaudible. «Al condenar a Jesús, no solo estuve rechazando al Mesías, sino que fui parte de la historia de la redención. Y ahora, al final de mi vida, debo aceptar que mi ignorancia fue la que cumplió con el plan de Dios. Jesús murió para salvar a los pecadores, y yo fui uno de esos pecadores. Pero su sacrificio, a través de mi traición, ha cambiado el curso de la humanidad. Es un sacrificio por todos, por ti, por mí, por todos los pueblos de la tierra». El escriba, al escuchar estas palabras, no podía más que temblar. Había escuchado historias sobre la condena de Jesús, pero nunca había imaginado que el mismo hombre que había ordenado su ejecución, ahora aceptaba el papel que había jugado en la salvación del mundo. La verdad era tan profunda que no sabía cómo procesarla. «Lo que me dices», comenzó el escriba, es más grande de lo que puedo entender. Todo lo que nos enseñaron, todo lo que creímos, ahora parece pequeño ante esta revelación». Caifás asintió lentamente, una sonrisa débil apareciendo en sus labios, como si por fin hubiera alcanzado la paz que había buscado durante tanto tiempo. «No espero que lo entiendas todo, pero sé que, al final, esta verdad será conocida. Y tú, escriba, serás el que lleve este mensaje al mundo. Porque el sacrificio de Jesús, su muerte y resurrección, son para todos. Y eso es lo que significa la redención. Todos pueden ser salvados, incluso los que no comprendieron su propósito». Con esas últimas palabras, Caifás cerró los ojos por un momento,
como si se estuviera despidiendo no solo de su vida, sino de su ignorancia, de su orgullo, de su miedo. El joven escriba permaneció en silencio, con los ojos llenos de lágrimas, mientras Caifás exhalaba su último aliento, dejando atrás el conocimiento que cambiaría todo lo que el escriba había conocido. A partir de ese momento, el escriba, ahora convertido en el portador de la verdad revelada por Caifás, comenzaría su propia misión de compartir lo que había aprendido. No solo sobre la condena de Jesús, sino sobre el sacrificio que, aunque se había visto como una tragedia, era la culminación del amor divino por toda la humanidad. El nombre de Caifás ha quedado grabado en los anales de la historia, un hombre cuya vida estuvo marcada por la contradicción entre poder y debilidad, entre orgullo y arrepentimiento. A lo largo de su existencia, fue venerado y temido como el sumo sacerdote que mantenía el orden religioso y político de Israel bajo la ocupación romana, el hombre que decidió el destino de Jesús de Nazaret. Sin embargo, el último día de su vida, en sus momentos de agonía y reflexión, Caifás comprendió que su legado no sería solo uno de autoridad, sino también uno de profunda oscuridad y redención. Cuando Caifás decidió confesar su papel en la condena de Jesús, su vida pasó de ser una serie de actos públicos de poder a una lucha interna de aceptación y revelación. Había sido el hombre que entregó al Mesías a la muerte, el mismo que, al condenarlo, cumplió sin saberlo un propósito divino mucho mayor que él mismo. Al final, Caifás no pudo escapar de la verdad que lo atormentó. Su rechazo al Mesías, al Hijo de Dios, no fue solo un error humano, sino un eslabón esencial en la cadena de redención para toda la humanidad. El impacto de sus acciones en la historia de la salvación fue profundo. Al condenar a Jesús, Caifás no solo participó en la crucifixión, sino que, de una manera que no comprendió en su momento, ayudó a que se cumpliera el plan de redención que salvaría a las naciones. La muerte de Jesús, que parecía ser la culminación de una tragedia, era en realidad el inicio de la reconciliación entre Dios y los hombres, un acto de amor divino tan grande que trascendió todas las fronteras del entendimiento humano. Lo que Caifás no vio, lo que no entendió en su tiempo, fue que su participación en el juicio que condenó a Jesús fue, de alguna manera, parte de un plan divino que iba más allá de su ego, más allá de su miedo al poder romano y su necesidad de proteger su posición. A través de su traición, no solo estaba rechazando al Mesías, sino que estaba permitiendo que el sacrificio de Jesús por los pecados de la humanidad se llevara a cabo. A pesar de su ignorancia, a pesar de su arrogancia, Caifás fue, en última instancia, un instrumento en la realización de la voluntad de Dios. A lo largo de los siglos, el eco de las palabras de Caifás, reveladas en su último día, resonaría en los corazones de aquellos que buscaban comprender el misterio del sacrificio divino. La Iglesia primitiva, los apóstoles, y más tarde, generaciones de cristianos, se verían obligados a enfrentarse a la compleja realidad de que la traición de Caifás, su condena de Jesús, fue una parte esencial de la historia de la redención. La idea de que los humanos, en su ignorancia y pecado, pueden ser instrumentos de la voluntad divina es una verdad profunda y desconcertante, y Caifás, en su último aliento, se convirtió en un símbolo de esa paradoja. El legado de Caifás es uno de oscuridad, sí, pero también de redención. A lo largo de la historia, muchos han mirado a Caifás como el ejemplo de un hombre que vivió su vida con dureza y orgullo, pero que, al final, no pudo escapar de la verdad de su papel en la muerte de Jesús. Sin embargo, su arrepentimiento y la revelación final que compartió con el escriba no fueron solo una confesión personal, sino una transmisión de conocimiento que transformaría la comprensión de generaciones futuras sobre el sacrificio divino. Las palabras de Caifás,
Al condenar a Jesús, fui parte de algo más grande, se convirtieron en una lección de humildad y aceptación. La humanidad, a lo largo de la historia, ha buscado entender cómo el sacrificio de un solo hombre podría redimir a todos los pueblos de la tierra. El testimonio de Caifás nos muestra que incluso en el acto más oscuro, como la condena de un inocente, se puede encontrar la voluntad de Dios cumpliendo su plan de salvación. En su confesión, Caifás se convirtió en un testigo de la increíble verdad de que el sacrificio de Jesús fue para todos, incluso para aquellos que lo rechazaron y lo entregaron a la muerte. Para las generaciones futuras, el legado de Caifás también se convertiría en un recordatorio de la redención a través del arrepentimiento. El hombre que rechazó a Jesús, el hombre que participó en su condena, finalmente entendió que el sacrificio de Jesús fue un acto de amor divino, que ofreció a la humanidad una oportunidad de salvación. Al compartir su conocimiento con el escriba, Caifás permitió que el mensaje de esa redención se transmitiera más allá de su propia vida, más allá de su propio arrepentimiento. Lo que hice no puede ser deshecho, Caifás había dicho en sus últimos momentos, pero lo que Jesús hizo, eso puede sanar todo lo que he roto. Esta verdad, que él había llegado a comprender demasiado tarde, fue la que dio sentido a su vida, a su muerte, y a la historia que seguiría después de él. Su legado sería recordado no solo como el hombre que entregó al Mesías, sino como el hombre que, al final, entendió que incluso los errores más profundos pueden ser redimidos por el amor de Dios. A lo largo de los siglos, el eco de la confesión de Caifás resonaría en los corazones de los creyentes. Sus palabras serían el recordatorio de que, a pesar de los errores, de las traiciones y las dudas, siempre hay un camino hacia la redención, porque el sacrificio de Jesús fue suficiente para todos, incluso para los que, como Caifás, participaron sin comprender completamente lo que estaban haciendo. Gracias por acompañarnos hasta el final de esta historia. El viaje de Caifás, desde su condena de Jesús hasta su última revelación, nos muestra la compleja relación entre el poder, el arrepentimiento y la redención. Una historia de oscuridad transformada en luz, donde incluso las decisiones más dolorosas pueden tener un propósito divino. Si te ha impactado esta historia y te ha hecho reflexionar sobre el sacrificio de Jesús y su significado para todos, te invitamos a suscribirte al canal para seguir explorando más relatos profundos e inspiradores de la Biblia. Deja tu comentario con tus pensamientos sobre el legado de Caifás y lo que su arrepentimiento representa para ti. Comparte este vídeo con amigos y familiares, para que más personas puedan conocer esta historia de redención. Gracias por estar aquí, y recuerda que la verdad siempre puede iluminar hasta los rincones más oscuros. Nos vemos en el próximo vídeo.